sí, en teoría, listo. Teoría, física 1 Junín, pero es la práctica. Sí, sí. ¿De acuerdo? No pregunto porque a mí no me respondí, yo necesito saber, porque a mí no es que no quiera ir, profe, es que no hay colectivo. Fui y me pregunté y me dijeron que no están disponibles el colectivo. Me Bueno, dicen eso y mañana vaya, trabajo en la escuela y no me puedo llevar. No me puedo vaya llevar. mañana y listo. ¿Sí? Listo, ¿De acuerdo? ¿Sí? listo. Bueno. Bueno, hoy vamos a repasar algunas cosas que hemos dado de movimiento circular y vamos a empezar con dinámica. ¿Okay? Bueno, para eso primero vamos a repasar algunas fórmulas que son necesarias. Espere que estoy tratando de... ¿Ahí se ve? Hay que darle un tiempo porque Sí, tiene un profe, poco ahí de se ve. retardo. ¿Ahí se ve? Bueno, lo primero era, tengo R, tengo θ, tengo delta S, que tranquilamente lo podemos también llamar X. Es delta S es igual a R θ. Una fórmula. La velocidad angular, omega, acá era igual, delta θ a delta t. Quiere decir que θ o delta θ es igual a omega delta t, parecida a quién? X es igual a p por t, ¿sí? La lineal. La aceleración angular, alfa, es delta omega a delta t, parecida a igual a delta b a delta t. Y tenemos una relación entre la velocidad lineal, que sería esa, y la angular, que sería esta. Y esa relación es omega por R igual a B. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, y tenemos una aceleración centrípeta, que es B cuadrado sobre R, y una aceleración tangencial, que es alfa por R. Bueno, con toda esta fórmula habíamos hablado de movimiento circular uniforme. Es aquel en el cual la velocidad angular es constante. ¿Sí? Y la fórmula es, ¿cuál era la fórmula en el MRU? X aquel igual a X0 más B0T, o B por T. ¿Sí? Acá θ, que es el ángulo, es igual a θ0 más omega por T. Ecuación angular, ecuación tangencial. ¿Sí? Recuerden que es este pedacito, el X, o el delta S o el S. Bueno, esa era la parte de momento circular uniforme. Vamos para acá. Y vamos a ver un ejemplo que está ahí. ¿Sí? Dice, si hace girar un cuerpo atado a una soga en una circunferencia horizontal de 1 metro de radio, o sea, R igual a 1 metro. Calcular la cantidad de vueltas que hace por minuto. Si la aceleración centrípeta es la de la gravedad. Entonces, siempre crea problemas. Por eso quiero dedicarle un ratito de tiempo a esto, a calcular el número de vueltas.
Por la relación que vimos recién, el ángulo está relacionado con el arco. Y el arco es la cantidad, digamos, lo que recorre el círculo o la cantidad de vueltas. Depende de cuál sea la longitud que recorre. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente, si yo puedo calcular el ángulo, puedo calcular la vuelta. ¿Por qué? Una vuelta. ¿A qué es igual en ángulo? En ángulo sexagesimal. Una vuelta completa. 4 radianes, 4 pibas. No, 360 grados. Eso está eso. bien. O 2pi. ¿Está bien? Una vuelta. Entonces, este sería el tita. Si ustedes calculan el tita, calculan la cantidad de vueltas. Entonces, ¿cómo sería en este caso? Tita, ¿a qué es igual? A tita 0 más omega t. ¿Y para qué me darán? Y el omega por R igual a B, es lo que yo sé hasta ahora. Y sé que AC es B cuadrado sobre R. Esas son las fórmulas que yo conozco. Ahora, si yo reemplazo, ¿cuánto vale AC? AC es G. Para poner un valor, 9,8. Esto es igual a B cuadrado, que no lo conozco. Sobre R, ¿conozco R? Sí, 1 metro. Quiere decir que, ¿qué puedo sacar de acá? B. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuánto vale B? La raíz de 9,8. Por eso, ¿cuánto da? Así ponemos unos nombres, unos números, porque si no después se va a ir haciendo con muchas letras, digamos. 3,13. 3,3. Recuerden, cuando hacen un cálculo, coloquen las unidades. Yo no las coloco antes, pero sí en el cálculo. ¿Y con esto qué puedo sacar? Omega. ¿Sí? Que omega en No. ese caso vale lo mismo, ¿no? Claro, vale lo mismo. Porque R va a ser 1. Es 1. Sí, estás mirando, me confundió el número, sí. 3,3. O sea, omega R, vamos a poner así, es igual a B. Y sí que omega es B sobre R y vale lo mismo. Quiere decir que tita, ¿a qué es igual? Tita 0 no hay porque digo, bueno, para mí comienza en el 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la ecuación? 3,13 por, y me faltó un dato Le acá, falta T. el delta T, digamos, que valía 1 minuto. ¿Lo puedo usar así, como está? No, porque la velocidad está en metro por segundo. Entonces, Joder, tenés que 60 pasar segundos. segundo. ¿Está bien? Entonces, por 60. Y ahí calculo el ángulo total girado en ese minuto. ¿Cuánto da eso? 187,8. Unidades, Metros. ¿alguna vez intentó calcular ¿No es grados? Sería seno grados. de 30 radianes? ¿Sí? Bueno, entonces, con eso, ¿cómo puedo hacer? A ver, dígame, ¿cuántas vueltas dio? Habíamos dicho que, voy a poner por acá, me quedé sin 2pi radian
una vuelta. ¿Está bien? ¿Cuántas vueltas dio, entonces? Sería directamente hacer la regla de 3. Sí, es una regla 3. Es la manera más simple. Acá iría 187,8 x. ¿A qué es igual x? Casi 94 vueltas. 187,8, vamos a ponerlo todo, dividido 2pi, y da lo que dé. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Lo voy a repetir, porque siempre crea problemas esto de cuántas vueltas dio. Y usted le tiene que asociar las vueltas con el ángulo que recorre. O sea que automáticamente tiene que escribir esta ecuación y ver de calcular el ángulo con los datos que le dan. ¿Sí? En este caso le dan la aceleración centrípeta, entonces yo sé que se usa esta formulita, con lo cual saco B. Como me dan el radio, calculo el omega. Y calculando el omega, calculo el ángulo. Y ahora tengo que usar esta relación. Tan Da simple más como o esto, menos ¿sí? 30 vueltas casi. Bueno. Y en la fórmula ahí, ¿no sería tita igual a velocidad inicial más WT en vez de tita 0? Acá dice usted. Acá no hay velocidad inicial, porque es un movimiento circular uniforme. La inicial es la misma que la final. ¿Está bien? Esa es la condición. Claro, pero ahí Pero, los 3,13 que reemplazaste fue de velocidad, ¿o no? omega. ¿Está bien? Ah, bien, ahí entendí, sí. ¿Está bien? O sea que este móvil, vamos a tratar de hacer así, Claro, me voy no yo lo digo, pusiste porque arrancó en sería cero. 0. Arrancó acá, listo. ¿Está bien? Eso es como antes uno decía, viene un coche acá y se mueve con una velocidad. Y bueno, lo puedo poner acá, el sistema de referencia, o lo puedo poner acá. Si lo pongo acá, hay un X0. Si lo pongo acá, no. ¿Está bien? Y esto se mueve con una velocidad angular y tiene una velocidad tangencial. ¿Está bien? Claro, ahí entiendo. Vos no le ¿Está pusiste bien? ahí no le pusiste omega 0 porque, claro, arranca en 0, digamos. Tita 0. Tita 0. No Sí, confundamos tita, las tita. letras. Sí, no, Sí, dije sí. omega, pero sí. Está bien, está bien, está bien. Si yo lo hubiera puesto acá, por ejemplo, y me dan que este es 30 grados, lo tengo que pasar a radianes, ¿sí? Y tendría un tita 0. ¿De acuerdo? Ah, muy bien, muy bien. Buenísimo. Pero en forma, uno pone las cosas lo más cómodo que le quede. ¿Para qué se va a andar complicando colocándolo acá si no me dicen nada? Entonces, bueno, lo coloco acá. Ahora, distinto sería, que creo que lo vamos a ver un ratito, me parece que estaba, que arranca de acá a acá, ¿no? Y cambia el estado de movimiento acá, a partir de acá. Bueno, ahí es otra cosa. Ahí lo puede hacer lo mismo que hacíamos antes. El procedimiento es el mismo. Acá, si este se mueve con MRU y recorre una cierta cantidad y está acá, y acá cambia ese acelerado, lo que yo quiera, yo tranquilamente puedo colocar de vuelta en mi sistema acá ahora, recordando lo que hice antes, ¿no? Con los datos que yo calculé. Entonces, si esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo también tranquilamente puedo poner que x0 igual a 0. Acá hay algo parecido, pero después si me dicen cuánto ángulo giró, tengo que sumar a este, que yo calculo, supóngase que llegó hasta acá, le tengo que sumar este. ¿Sí? De la misma manera que en este, si se para acá, esta es la distancia que recorre acelerado, esta es la distancia que recorre uniforme y la distancia total sería esta. ¿Quedó claro? ¿Sí?
Es Sí, el mismo sí. concepto, exactamente igual. Lo que pasa es que las fórmulas tienen otra forma, otra expresión, nada más. Bueno, eso quedó más o menos porque siempre cuando uno le habla de vueltas se complica. A ver el que dice, un móvil se desplaza en una trayectoria circular a una rapidez constante de 2 metros por segundo. Eso ya pasó. ¿Yo podré decir velocidad constante? Sería la velocidad tangencial. O sea, yo puedo decir que se mueve, repito, a velocidad constante. Ustedes tienen que decir, paremos un segundito. ¿Hay alguna diferencia entre rapidez y velocidad? La idea, una de mis funciones es prepararlo para que rindan el final, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia teórica fundamental. La Que uno es un rapidez, vector y otro un escalar. la ¿O no? rapidez es el módulo y es un escalar, ¿sí? Y la velocidad es un vector. Y acá el vector de velocidad cambia en el movimiento circular uniforme, ¿o no? ¿Qué les parece? Claro, la aceleración o sea, No, no, la no. aceleración. Tenemos esto, ¿no? Un círculo, que recorre. Supónganse que acá la velocidad valga ¿cuánto, por ejemplo? Denme, como vectores. ¿Cuánto puede ser ese valor? 10, por ejemplo, metros por segundo. ¿Y qué le falta acá para que sea un vector? Sentido. ¿El sentido este? La velocidad en I. El que me indica el eje, como dijeron ahí, J. ¿Sí? Y acá, ¿cómo sería el vector B? ¿10 metros por segundo y? O menos. 10 metros por segundo. Bueno, acá, segundo. Y menos. ¿Está bien? Se nota, ambos tienen la misma rapidez, 10 metros por segundo. Pero no es la misma velocidad. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos a ver así. A ver, ¿cómo encaran este? Un móvil se desplaza con una trayectoria circular a una rapidez constante de v tanto. Entonces v, 2 metros por segundo. ¿Cuánto tardará en dar 2 vueltas alrededor de una circunferencia de 100 metros? R igual a 100 metros. De diámetro, dice, perdón. R igual a, vamos a tachar, más fácil, 50 metros. ¿Sí? ¿Y cómo puedo escribir ese dato? ¿Cuánto tardará en dar 2 vueltas? ¿El cuánto no? 2 vueltas. ¿Cómo le puedo escribir el 2 vueltas? Para que me 4pi. sirva. 4pi. O sea, el tita final sería, ¿no? Es 4pi. Entonces, siguiendo lo que hicimos recién, tita es igual a tita 0 más omega t. O sea que tita igual a 4pi igual a omega por t. Si yo puedo calcular omega, calculo t. Y podré calcular omega. ¿Por qué en tita 0 le pusiste el tita final? ¿Cómo? ¿Por Este qué es en...? el tita final, ¿no? Porque dice 2 vueltas. No es tita 0. Fíjese que acá hay un igual.
¿Lo ven? O Ah, sea, está este bien. no lo consideré. Está bien, debería haber puesto esto. Claro, pues, está bien. Claro, Patatín ahora lo entiendo, no lo pusiste porque es cero, claro. igual a 0 más, está bien, está bien, está bien, más omega t. Así se ve mejor. Claro, claro, buenísimo. Bueno, está bien. Bueno, entonces, si calculo omega, puedo calcular t. ¿Y cómo podría calcular omega? Pues omega es B sobre R. Con la relación omega r igual a b, quiere decir que de ahí saco que omega es b sobre r, y como me la dan, ya está. ¿Está bien? Entonces, es mi consejo, cada uno lo hace como quiere, pero para mí cuando uno relaciona vueltas con el ángulo, le es más fácil. ¿Sí? Bueno, el movimiento circular uniformemente variado. ¿Cuáles eran las ecuaciones básicas, digamos, que ya las habíamos visto? Era omega igual a omega 0 más alfa t. B igual a B0 más A por t. Tita igual a tita 0 más omega 0t más 1/2 de alfa t cuadrado. X igual a x0 más b0t más 1/2 de at cuadrado. ¿Está bien? ¿Ven que la similitud? ¿Sí? Bueno, entonces, eso, pero si se acuerdan una, se acuerdan la otra. Son iguales, excepto que cambia la letrita. Y el ejemplo que está ahí, este lo vamos a usar básicamente para interpretar textos. Dice, un móvil que se encuentra en MSU recorre una circunferencia de 100 metros de diámetro. R igual a 50 metros. Cada 30 segundos. Digamos, T igual a 30 segundos, una vuelta. En T igual a 0 comienza a disminuir su velocidad hasta que se detiene. Bueno, digamos, paremos ahí. ¿Para qué me sirve esa parte? Para conocer la tita 0, porque se cancelan todos los miembros cuando t es igual a 0. ¿Tita o el omega? Dice que continuamente tiene esta misma velocidad, digamos, y este mismo tiempo. No me permitiría calcular el omega ahí, porque me está diciendo que, como siempre, lo encara como un movimiento circular uniforme. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Como omega, perdón, tita es omega t. Voy a buscar tita. ¿Y cuánto valdrá tita acá? Da una vuelta en 30 segundos. ¿Cuánto era? Sí, 30 segundos. ¿Vieron cuando creo que hay un ejercicio que dice, un móvil se mueve con velocidad constante? Creo que era parecido a este, ¿no? El móvil A, por ejemplo. Y recorre, no sé, 10 metros en un tiempo de 3 segundos. Y se mueve con velocidad constante, me decían en el ejercicio. ¿Para qué me sirven estos datos? ¿Qué puedo yo calcular en la cinemática lineal? ¿Qué velocidad tiene?
Claro, o sea que, ¿por qué? Porque x es igual a bt. Como me dice que es constante, esto vale 10 y esto vale 3. Entonces saco b cuando se mueve con velocidad constante. Y esto es igual. Me dice, da una vuelta. ¿Cuánto vale tita? 2pi. 2pi. Omega. Y el tiempo vale 30 segundos. Y ahí saco omega. ¿De acuerdo? ¿Sí? 2pi radian, la unidad vamos a poner 2pi radian sobre 30 segundos. Unidad 1 sobre segundo para la velocidad. Hasta ahí estamos. Eso es esa parte. Cuando le demos un ejercicio, tienen que ir interpretando en forma general de a pedacitos y ver qué datos le doy. No hay nada peor que querer resolverlo todo entero, así, de un solo golpe. Realmente lleva a conflictos. Hay que analizar pedacitos y decir, ¿para qué me dan esto? ¿Sí? Después cada uno hace su propio sistema, pero este es uno bueno. Bueno, ahora dice, en t igual a 0 comienza a disminuir su velocidad. En esto sería, por ejemplo, acá, para t igual a 2, comienza a frenar. Me está diciendo que se transforma de un movimiento rectilíneo uniforme en un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Acá igual, en t igual a 0, porque empezó a contar de ahí, cuando quiso, comienza a disminuir su velocidad hasta que se detiene. ¿Sí? O sea que si yo quiero hacer un dibujito de esto, tranquilamente puedo hacer esto. Y bueno, acá, que igual a 0, porque nadie me dice nada, tiene una velocidad inicial, que es esta, que ahora vamos a llamar omega 0. ¿Sí? Porque ahí tipo digo, uno viene viendo, por ejemplo, cómo se mueve el auge del reloj, y ahí aprieta el cronómetro y dice, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. En ese momento se empieza a mover. Y ese para mí está igual a 0. Y después dice, hasta que se detiene completamente. Por ejemplo, supóngase, uno se lo imagina acá, omega, ¿cuánto vale acá? ¿Cuánto vale en qué punto? Cuando t vale 15 segundos. Omega vale 0, ¿o no? Porque dice que se detiene. ¿Está bien eso? ¿O no? ¿Dice que se detiene o dice que No, dice, en t igual a 0 comienza a disminuir su velocidad hasta que se detiene completamente, a los 15 segundos. ahí está, ahora sí. ¿Está bien? Por eso Sí, te sí. digo, es un buen, digamos, es una buena costumbre leer todo y tratar de traducir lo que me dan en, espera que quiero mirar para mi control, ¿cuántos son? 42. No paso lista, para ver cómo va la cantidad de gente. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo entonces en eso? Cuando en una de movimiento lineal me dice, este coche arranca, yo para que puedan comparar, porque para veces la gente lo ve más fácil en lineal, arranca con una velocidad que es variable, porque hay una aceleración, en este caso la aceleración sería así, ¿no? Y después frena.
Cuando me dicen frena y se detiene, ¿cuál es la ecuación que yo escribo de entrada para ver si me sirve o no, si tengo los datos? ¿Qué le parece? La velocidad va a ser cero. Claro, BF igual a 0. Igual a si hay B0 más AT, y ahí veo que si calculo algo. En este caso, dice se detiene. Omega. Acá era igual a omega 0 más alfa t. Ahí nos Bueno, permite calcular la aceleración esa, ¿no? En ese vamos caso. a ver, digo, yo no tengo ni idea, pero esto algún número me va a tirar. Entonces reemplazo. Esto vale 0. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? ¿Y el omega 0 cuál será? Este que está acá. Si quiero, vamos a poner 2pi sobre 30, con las unidades correctas. ¿Sí? Más alfa por t. Y t valía 15 segundos. ¿Y qué puedo sacar de acá? Alfa. ¿La ven? Y alfa es igual a menos 2pi sobre 30 dividido 15. ¿Y el signo es correcto? Ese menos. Sí, porque está desacelerando. Claro, Sí, O pues, sea, entonces está ese- bajando la velocidad. exacto, o sea, pasa de tener una velocidad, está el omega 0 a omega 0. Tiene que haber un alfa negativo. Eso para que ustedes, cuando hagan estas cosas y calculen el número, párense un cachito a ver si el número que calcularon, sobre todo el signo, el número a veces es muy difícil, pero el signo es correcto. ¿Sí? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando uno daba un ejemplo de tengo de un edificio tiro un proyectil con una velocidad de 0 y me dicen el tiempo que tarda, creo que no sé, algo por el estilo, en llegar acá, a la misma altura del cual salió? Entonces ustedes lo calculan y después, si reemplazan en la ecuación de B, ¿qué signo le tiene que dar? O sea, si ustedes calculan el tiempo que tardó en ir de acá a la altura máxima, bajar y llegar acá, ¿no? Lo reemplazan en B. ¿Cuál es el signo? No importa el valor de la velocidad. Lo que tienen que recordar es que la velocidad va para abajo, el cuerpo. Y si ustedes tomaron el positivo así, Va a ser ¿qué negativo. signo tiene que dar? Tiene que dar Negativa. negativo. Si le dio positivo, hay algo raro, ¿sí? Entonces, cuando uno corrige, no corrige tanto los números, sino los conceptos. Porque le pueden errar en el número, sobre todo en un parcial, bueno, más o menos. Pero el signo no. El signo tiene que darle tal cual. Bueno, como verán, esto es mi consejo, después lo van a ver mejor en la práctica. Deberían encarar ese del tema de las revoluciones uniéndolo con el ángulo. ¿Sí? Bueno, después la semana que viene yo voy a ver si encuentro algún ejercicio tomado en un parcial, no para hacerlo, sino para que discutamos y tengan una idea de cómo es alguno tomado en un parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver, vamos a empezar con un poquito de dinámica. Y lo encuentro acá, también con tranquilidad, porque hay algunas cosas que hay. Primero vamos a encontrar el chi.
Bueno, se ve ahí. O tarda un poco, pero bueno. Sí, sí. Bueno, entonces lo que vamos a ver son las leyes de Newton. Y esto tiene dos partes. La parte básica del uso de las leyes de Newton, el cuerpo que se mueven, y una parte circular. Que ahí la ven, digamos que siempre la parte circular crea algún problema, pero bueno, como lamentablemente hay muchas cosas circulares, así que tenemos que darla con tranquilidad. Las leyes de Newton son básicas, primero una fuerza. Todo el mundo conoce lo que es una fuerza. Lo más básico es o cambia el estado de movimiento o, por ejemplo, crea una deformación. Nosotros lo que vamos a hacer es la primera parte. La segunda parte es el estudio de los efectos de las fuerzas sobre elementos estructurales, lo que sea, corresponde básicamente a la ingeniería. El estudio de la deformación en sí es una de las cosas bastante delicadas y tiene muchas consideraciones. Se dice, si me aceptan esto, da esto. Básicamente, amén de todas las fórmulas que a uno le explican en la carrera. Bueno, entonces eso básicamente sería una fuerza. Para nosotros algo que por ahora cambia el estado de movimiento de un cuerpo y es una magnitud vectorial. ¿Sí? Tiene un módulo, tiene una dirección y un sentido. Eso acá lo van a usar mucho. Así que acostúmbrense a ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a ir de vuelta. Esto lo vamos a borrar. Ustedes tienen un cuerpo así, como por ahora vamos a hacerlo fácil. Y se le aplica una fuerza así. No se ve, profe, está en el Espere, Word. espere, que estoy intentando con tantas pantallas que tengo. Igual, avísenme, porque a veces me olvido que, por ejemplo, ahora no sé qué le pasó. Vale. ¿Se ve eso? Un rectángulo con una fuerza. ¿Se ve? Sí, profe, Sí, se sí. ve. Bueno, entonces, tiene esta fuerza. Tiene que tener un ángulo. Entonces, lo que se hace para el estudio del movimiento es se decompone esta fuerza en esta componente y en esta componente que vamos a acostumbrarnos a dibujar ahí en el centro de gravedad. Esta componente, ¿cuál será? F seno de alfa o F coseno de alfa. ¿Qué les parece? Seno. Vamos a ver una cosa. Tengo un triángulo rectángulo. ABC, Ah, no, yo entendí, es coseno. alfa. Igual lo explico porque estas cosas más vale que la tengan bien en claro porque después cuando el plano es inclinado y demás se arman unos lindos líos. Total. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, que sería ese el que lo corta, C sobre A. Ayer en Junín una chica, digamos, me preguntaron esto parecido, por eso es lo que decía, y me dio le dio una respuesta que también es lógica. Yo me paro acá, en este vértice, y miro. ¿Hacia dónde miro? ¿Qué es lo que tengo enfrente? El cateto opuesto. ¿Sí? Cada uno lo mira como, digamos, se acuerda de esta fórmula
como quiera, pero las van a usar muchísimo. Entonces, si este es el cateto opuesto, ¿cuál será el adyacente? Este otro, ¿no? Entonces, coseno de alfa, que es el adyacente sobre la hipotenusa, es B sobre A. Entonces, en este caso, esto es B coseno. Esto no va. Y este es F seno de alfa. ¿Sí? Entonces, todo el estudio de lo que le hace esta fuerza a este cuerpo se puede estudiar recordando que es un vector y descomponemos el vector en sus dos componentes. ¿Sí? Y si hay otra fuerza, supónganse que hace una fuerza así. Una F1. Lo que hay que hacer es sumarlas o restarlas. Vamos a poner unos valores. Por ejemplo, 100 newton. Y esta será 50 newton. En ese cuerpo, la fuerza resultante será de 50 newton a la izquierda y esta, supóngase que sea 20 newton. Así se estudia, según una horizontal y una vertical. También lo mismo se aplica si un cuerpo se mueve así, ¿no? Eso lo vamos a ver un ratito. Con un plano inclinado. En estos casos, conviene, por ejemplo, tomar un eje así y un eje así. Y descomponer todas las fuerzas que tengo según esos dos ejes. ¿Sí? Ahora creo que en un ratito vamos a llegar a eso. Bueno. Volvamos. Vamos a minimizar. Volvimos, ¿se ve? Ahora el Word. Sí, profe. Bueno, sí. Bueno, entonces, la unidad es Newton, en honor al señor que lo descubrió. Y acá está lo que yo le decía, descomponen las dos fuerzas según los ejes que uno quiera. Fíjense, por ejemplo, ahí dice, ejemplo, en un punto se encuentran aplicadas las siguientes fuerzas. Le dan las componentes I y J, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dibujarlas y después sumarlas o restarlas según los ejes. Por ejemplo, esa fuerza, la fuerza resultante, ¿tendrá alguna componente según el eje X? Viéndolo así, sin dibujitos, sin nada. ¿Tendrá? ¿Cómo sé eso? Tengo que sumar o restar las componentes Y. Sí, va a tener de X, pero no de Y. O sea, Vamos a ver. Primero un X. ¿Cómo sería? 9 más 6. 15 más 2, 17. 15. Más 2, 17. 17 según Y, el eje X. Y después tienen menos 2, más 5, 3. 3 menos 3, 0. Es la suma vectorial, le da una fuerza según el eje X. ¿Está bien? Bueno, y hay otra unidad que se suele usar, que es el kilogramo fuerza. Y la equivalencia es esa. En las normas, por lo menos hasta hace poco venían, excepto que las cambian, en ingeniería siempre hay un reglamento. Hay unas normas que uno como ingeniero no puede evadir. Si a usted le dicen que el espesor mínimo de una losa es 20 centímetros, por ejemplo, depende del caso, no se puede evadir, no le puede
hacer usted con un cálculo que le dé 15. Porque le van a decir que no. Porque las reglas, los sistemas de cálculo tienen en cuenta un montón de cosas que uno no sabe, que son los factores de corrección. Entonces se estima un piso mínimo. Más grande la pueden hacer, más chica no. ¿Sí? Bueno, entonces, y básicamente lo que le voy a decir que esas normas vienen, siento que las han cambiado hace poco, en kilopondio. ¿A quién se le ocurrió eso? No sé, pero el kilopondio equivale al kilogramo fuerza. Si alguna vez llega a leer una de esas normas de construcción de todo tipo, ¿no? De cualquier estructura, sea civil, aeronáutica, naval, lo que sea. Bueno, entonces, las fuerzas pueden tener distinta naturaleza. Nosotros de esta, la que vamos a ver en esta materia son las elásticas, que es la que hace un resorte, y las gravitatorias, que es el peso. La eléctrica y magnética la van a ver en física 2. ¿Sí? Bueno. Ahí lo que tienen, véanlo si quieren, hay una dirección de internet. Eso, el dinamómetro le permite a ustedes medir una fuerza. El de la derecha es uno común, que tiene un resorte, y el de la izquierda es el que tenemos acá en la UNOVA, tanto en Junín como en Pergamino, que es más preciso que el otro, porque le da un numerito y se basa en la deformación de una plaquetita que tiene. Cuando se le somete a una fuerza, cambian algunas características y se mide la deformación de esa plaquetita. Y eso le da el valor de la fuerza que se le aplica. ¿Sí? El concepto es el mismo, pero lo que varía es la precisión. Y el que también tenemos acá es ese, que está ahí, que la diferencia con este es que se conecta a una computadora. Hay un conector acá, ¿lo ven? El único tema que es de última generación y necesita esos conectores, pero siempre hay un adaptador. En Pergamino, este se puede usar, en Junín no. Pues tenemos otra, digamos, estos funcionan con una computadora que ya viene con el equipo. ¿Sí? En Junín hay una, acá hay otra. Entonces, si uno quiere usar uno en el otro, tiene que usar un adaptador. Nada más que eso. Pero el concepto es el mismo. Uno coloca el cuerpo en este ganchito, se deforma una pastilla y manda una información vía este cable a la computadora. Y después a uno le tiran una serie de valores y lo que uno tiene que hacer es interpretar esos valores, esa tabla de valores. Es lo que hacíamos cuando se podía hacer laboratorio. Ahora, como no se puede hacer, por más que el equipo esté, es lamentable, porque para mí, uno cuando dice, por ejemplo, la variación de la posición en un MRV es una parábola. Pero cuando ustedes hacen el experimento, no le va a dar una parábola ni loco. Son unas curvas que a veces son raras, a veces no. ¿De quién depende? Depende de muchas cosas. Por ejemplo, de la humedad de ese momento. Si alguien entró en el laboratorio y corrió un poco de viento, si alguien se tropezó con la mesa, todo ese tipo de cosas, las computadoras lo registran, estos sistemas, entonces calculan punto a punto, cada tantos segundos, como uno quiera, los valores de posición y velocidad, y con eso calculan, y el tiempo, y con eso calculan la posición, el vector velocidad o el de aceleración. Pero nunca le va a dar una línea recta o una parábola. Entonces lo que se hace o se debería hacer es hacer una interpolación. Nosotros no lo hacemos, le pedimos que lo haga la máquina. Pero uno tiene que recordar que eso también lleva a un error. Bueno, comentario. Bueno, entonces, y la masa, que es la propiedad característica del cuerpo, se mide con una balanza. El peso es la atracción de la Tierra sobre un cuerpo. Y le provoca una aceleración que es la de la gravedad. Bueno,
Esto lo vamos a pasar también medio rápido porque es medio complejo. Las leyes de Newton se basan en sistemas de referencia inercial. De la misma manera que en cinemática uno colocaba el sistema donde quería y le daba igual. Bueno, acá no es así. Acá uno tiene que usar estos marcos de referencia. ¿Y cuál es el marco de referencia que uno como técnico está seguro que se cumplen las leyes de Newton? Es algo que esté fijo o que se mueva con velocidad constante. ¿Y qué es lo que está fijo? La tierra, el piso. ¿Sí? Entonces, en eso es lo que vamos a usar nosotros siempre. Se cumplen siempre las leyes de Newton. Ahora, si yo lo coloco en algo, mi sistema de referencia, lo coloco en cualquier cosa, un auto, y ese auto acelera, o sea, los datos no se condicen con la ley de Newton. Por eso, una pregunta básica es, ¿dónde se pueden usar las leyes de Newton? El sistema de referencia inercial. ¿Cuál es el sistema de referencia inercial? Aquel que está quieto o se mueve con velocidad constante. Para nosotros va a ser simple esto, porque siempre lo vamos a medir con respecto a la Tierra. Así que, solucionado. Bueno, acá hay un ejemplo de eso. Las fuerzas pueden ser externas o internas. Por ejemplo, en este dibujito que está acá. Alguien tira de este camión. La fuerza F es la fuerza externa al camión. Pero si yo separo las cabinas, la cabina de la carga, aparecen las fuerzas que lo unía a estas dos piezas. Una cadena, una barra o lo que sea. Esas se consideran acá externas para estas cosas, pero internas en este caso. ¿Sí? En una viga es igual. La viga está unida. ¿Por qué? Porque tiene tensiones internas. Yo la puedo separar, la puedo cortar, pero le tengo que aplicar lo que le hacía una parte a la otra. Es lo que está dibujado ahí. ¿Sí? Bueno. Y la primera ley de Newton dice que un cuerpo está en equilibrio, si está quieto, se mueve con velocidad constante. La segunda ley dice que la fuerza resultante sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración, que es lo que está acá. Y como verán, es una magnitud vectorial. ¿Sí? Esta fórmula dice que si yo estoy en un sistema tridimensional, bueno, la sumatoria de las fuerzas según X igual a M por AX, sumatoria de las fuerzas según Y, M por ahí, y así. O sea, tiene un vector genérico que tiene componentes en los tres ejes. Fíjense esto. Dice, un objeto no experimenta aceleración. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pensar? Si no experimenta aceleración, ¿qué me dice la definición de aceleración? ¿Cuál es la definición de aceleración? La definición básica. Aceleración es igual al cambio de velocidad en un determinado tiempo. Claro, si no tiene aceleración, quiere decir que no hay cambio de velocidad. ¿Sí? Básico. Entonces dice, ahora veamos, dice, una sola fuerza actúa sobre el objeto. ¿Puede ser eso? Según Newton. Si actúa una sola fuerza, hay una aceleración. Newton dice que la fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? ¿De acuerdo? Y si la aceleración es cero, la fuerza es cero. Porque dice una sola, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, y así contestan cada una de esas. Esta fue una pregunta tomada en un final. Como repaso de lo que ustedes deberían saber. Bien. Acá hay un ejemplo de lo que decíamos. Tengo esta fuerza y me piden obtener el vector fuerza resultante. ¿Qué deberían hacer? Descomponer, como dijimos, ¿no? Seno y coseno.
y obtiene la fuerza resultante y lo grafica. Y la tercera ley de Newton es la acción y reacción. Yo hago una acción sobre un cuerpo, este hace la misma acción sobre mí. Acá hay estos ejemplitos que están acá, digamos, las direcciones de internet le muestran animaciones o cosas reales. En este caso se hizo un experimento en una escuela para ver el tema de la acción y la reacción, o de las leyes de Newton, las leyes de Newton. Bueno, y acá se explica el tema de cuando un cuerpo cae, se ve debido a que cae, a la acción de la Tierra sobre el cuerpo. Pero a su vez, aunque parezca raro, porque así debe ser, la Tierra del cuerpo atrae a la Tierra. Eso es lo que dice la tercera ley. Si la Tierra actúa sobre el cuerpo actúa sobre la Tierra. Lo que pasa es que la diferencia de masas es tan grande que el cuerpo se mueve y la Tierra no. Y todas estas cosas que les digo son las cosas que uno usa como técnico, como ingeniero, en cosas macro. Cuando empiezan digamos, a hacer cálculos muy finos, eso pertenece a otra gente. Dice, mira, esto no se cumple acá. Bueno, entonces vayamos a tal teoría. Y aparecen las ecuaciones diferenciales y demás cosas. Pero nosotros, en la parte básica, consideramos esto. ¿Sí? Bueno. Esto en el diagrama de cuerpo libre, a mí me interesa que veamos este. Porque es, digamos, el diagrama de cuerpo libre son todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, vamos a ver una cosa. Entonces, yo tengo este plano. Y tengo un cuerpo que se mueve. O está quieto, ¿no? Eso no, por ahora no importa. Las fuerzas que actúan sobre este cuerpo es el peso. Profe, Vamos si a empezar por está, el peso. si está dibujando no Sí, se le tiene ve. razón, tiene razón. Siempre me olvido. Gracias, si no me hubiera seguido dibujando solo. No sé por qué tiene una demora. ¿Ahí se ve? Sí, sí. Ahí sí. Bueno. Entonces, lo que uno tiene como dibujo es el plano y el ángulo que forma, en forma genérica. Pero uno necesita trasladar toda la fuerza, todo el efecto del plano a este cuerpo, nada más, para dejarlo solo. Sin el plano, como flotando. Eso habla la tercera ley, la suma de la fuerza resultante igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, vamos a hacer el estudio con respecto, ya les decía, a un eje así, perpendicular al plano y uno paralelo al plano. Para descomponer una fuerza, yo lo que necesito es la fuerza y el ángulo. El ángulo está acá abajo. Lo pueden hacer de la manera que quieran. Yo le explico una sola. Lo único que tienen que hacer es colocar bien el ángulo. Entonces, una manera es, este lado, una rayita, ¿cuál es la perpendicular a este lado? Esta. ¿La ven? A esta, a este lado, le corresponde una perpendicular que es esta. Vamos a ponerlo con colores. A este lado, que es el otro, le corresponde esta perpendicular. ¿La ven? Por lo tanto, este es el ángulo θ.
estas cosas las tiene que entender, porque uno por ahí le pueden dar una fuerza arriba y necesitan ver qué relación tienen con este ángulo, pero se hace exactamente igual. ¿Sí? Después lo van a ver bien en la práctica, pero es así. Entonces, y tengo esta fuerza, la tengo que descomponer. ¿Cómo? Según una perpendicular. Aparte hay una cosa, acostúmbrense a más o menos, aparte de, digamos, dibujar a mano alzada, esto que yo hice acá no es lo mismo que esto. ¿Quedó claro? Esta distancia, esto que está acá, no es lo mismo que esto. No digo que lo hagan con regla, lo que sea, pero más o menos uno tiene que entender que acá hay 90 grados. Bueno, entonces, esta fuerza, Profe, sí, mira, acabo de revisar de vuelta el mail porque viste que había mandado mensaje a los chicos por el tema de la clase. Y recién me llegó sí. uno, recién. ¿Qué Recién me me llegó dice? uno. Dice justamente que va a haber clase de forma virtual de 9 a 11 o de 13 a 15 los viernes de física. Vos lo mandaste. Me llegó recién, no sé por ¿Y tanto llega. quién lo firma? ¿De forma virtual? Sí, forma virtual. ¿Y quién lo mandó? Vos, Ramón Fernández. No. Yo puse de 8 a 10 8 a 10. mañana. Y debe Sí. decir otro, todavía no me llegó, capaz, porque me entró recién el mensaje. No, el otro ese son los horarios perdón, ¿cuál me dijo? ¿De qué horario? De 9 a 11 o de 13 a 15, dice. Solución que No, pero eso era lo que ahora me acuerdo. Yo le puse las opciones a la gente. Ajá. Pero lo mandé hace como 2 días ya eso. Sí, pero me entró recién, a mí eso es raro. ¿Y qué manda? ¿En carreta anda eso? No Es sé, una broma. Pero bueno, como nadie me contestó una sola chica. ¿Está bien? Sí. Entonces yo puse por mi cuenta, porque digamos, no quiero que perdamos más tiempo para que ustedes se atrasen con la práctica. Sí. ¿Está bien? Entonces lo puse, mañana vamos a dar clase de 8 a 9:30. Sí. Porque hay una persona o dos que tienen una clase a las 10, virtual también. Entonces, bueno, lo puse a esa hora y mañana veremos, no son tantos, si les conviene ese o otro horario, pero yo necesito darles algo. ¿Está bien? Sí. No, te Bueno, pregunto, entonces porque me mañana... entró recién mensaje, recién me entró. Y Entró puede recién. ser, sí, puede ser. Funciona como esta máquina que tiene una demora. Ellos también. El tema que los que manejan este sistema ahora hay muchos datos que tienen que poner en internet. Por ejemplo, cambiaron todas las listas. Las listas de cursada ahora son definitivas. ¿Sí? Las anteriores ustedes se anotaban. Las que están ahora, yo debería que se fijen bien. El que está ahora está, y el que no está, tiene que mandarle una nota a alumnado pidiéndole que le expliquen por qué no está. ¿De acuerdo? Ellos la terminaron ayer, creo. Gustó esa lista de toda la universidad. Imagínense que han tenido un tiempo importante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, Listo. volvamos a esto. Eso nomás, porque me pareció raro el mensaje nada más. Listo. Bueno, mañana entonces a las 8, en Listo. esta misma sala. Listo. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Estamos de acuerdo que ese es el ángulo? Y entonces, esta componente, ¿cuál es? Esta es P. O sea, yo necesito este peso, descomponerlo en esta dirección y en esta dirección. ¿Cuál es la expresión de este cuerpo? De esta componente del peso según la paralela al plano. Peso en X. Pero, ¿cuál es la expresión? O sea, está bien, Px, ¿a qué es igual?
en función del peso, en función de mg. ¿Sería coseno? Seno de tita, le digo lo mismo que siempre, no tengo ni idea. Yo escribo el seno, el coseno, y veo cuál me conviene. ¿Está bien? Entonces, seno de tita, que es igual al opuesto, px, dividido quién? P, mg. ¿Está bien? Y si este lo hacemos pi, el coseno de tita, ¿a qué es igual? El adyacente, pi sobre mg. Bueno, eso lo vamos a inventar. Yo tengo un techo de Durlo, que es lo que se usa hoy en día. Por supuesto el techo está acá arriba, ¿no? Real, de la losa. Y quiero colgar un ventilador que tiene un peso. Y lo quiero colgar usando 2 sogas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo que hicimos recién. Si yo hago el nudo de donde cuelgo el ventilador, tengo el peso del ventilador y las 2 sogas. Como yo soy el que está trabajando, digo, esto es alfa, esto es beta, por ejemplo. Deberían ser iguales, pero digo, no, a mí no me gusta, lo pongo, estas sogas más largas que la otra, no sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que descomponer esta fuerza, que está dibujada acá, en una componente así y una componente así. Y la otra en una componente así y una componente así, y dependiendo de los datos que me dan, calculo. ¿Qué puedo calcular? Y por ejemplo, la sección de esto nosotros no lo vamos a ver, pero te lo explico para qué se puede usar. Calcular el área de este cable. ¿Y si Una girás fórmula. el sistema de referencia, no tendrías que descomponer solo el peso? El peso está acá. Pero yo necesito, este es un sistema de referencia. ¿Sí? Porque yo lo que necesito después es calcular la fuerza que le hace al Durlock acá arriba. ¿De acuerdo? Este es el sistema clásico. Yo tengo esto y obtengo digamos, las fuerzas. Esta fuerza, la llamo F1 o T1, es la que actúa sobre el nudo así. Pero por ser una relación, esta misma fuerza actúa acá. ¿Se ve? Y si esta es T2, esta será la T2, que la necesito, y es la misma que actúa acá. ¿Sí? Quiere decir que en ese Durlock yo voy a tener una fuerza así. Acá tengo una T1 y acá tengo una T2. Estas fuerzas son la transmisión del peso al techo. Y por supuesto, el problema del cálculo de la ingeniería, si el Durlock este no me aguanta, se me va a caer. Por supuesto que si no lo quiere hacer, tiene que cortar el Durlock y anclarlo en la losa. Por esa parte. Pero quedó claro más o menos en que este cuerpo está en equilibrio, no se mueve. O sea que yo puedo decir, si esto fuera X y esto fuera Y, ese nudo, que la sumatoria de fuerzas según X, ¿cuánto tiene que valer? 0. Y la sumatoria de fuerzas según Y, ¿cuánto tiene que valer? 0, porque no se mueve para ningún lado. Está rígido. O sea que todas las fuerzas, las componentes de T1 y T2, de las 2 sogas, tienen que dar 0. También hay un ejemplo, en los puentes, por ejemplo, usted tiene una planchola
y tienen las barras. Pero las barras, a los efectos de construcción, se hacen así, abulonadas ahí. Pero si uno puede continuar los ejes, van a ver que si la hacen bien, todos los ejes coinciden en un punto. Entonces, para calcular esto, este punto que está acá sería ese, donde todas las fuerzas coinciden. ¿Sí? Entonces, esta planchola, si se cumple que la sumatoria de todas las fuerzas vale 0, está quieta, y cuando no está quieta, se cayó el puente o lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un inicio de las leyes de Newton. La semana que viene vamos a ver de vuelta, eso por lo menos es mi idea, que ustedes lo puedan leer algo de lo que hicimos. Hago de vuelta un repaso de esto y seguimos un poco más. ¿De acuerdo?